Esta es una producción de Grupo Fórmula. Con 8 decíamos, el presidente López Obrador leyó la carta que le envió, o que le va a enviar al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, para que investigue el proceder de un juez, el juez Gómez Fierro, quien concedió un amparo en contra de el viernes, en contra de las reformas a la ley de la industria eléctrica, y luego emprendió, en la carta dice que, en fin, que ha habido y siguen existiendo intereses conservadores, reaccionarios, corruptos, que presionan y que controlan a los jueces. Mencionó una serie de nombres y hoy se concentró en el caso del ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, también analista de toda la vida de temas jurídicos, y sacó una serie de gráficos y se fue sobre el ministro Cosío por los hechos de la guardería ABC, por la manera en la que se expresó y votó el ministro Cosío, el caso de la guardería ABC, que es del 2009, de Florence Cassés, la secuestradora francesa, que es un caso que va del 2005 al 2013, por la llamada Ley Televisa, un asunto del 2005-2006, más o menos por esa época, un asunto de casinos donde tuvo que ver Roberto Gil, por los hechos de una protesta de la gente de Atenco y la actuación de Medina Mora, de Eduardo Medina Mora, entonces director de, era director de la Policía Federal, hechos del 2006, luego sobre permisos o defensas de empresas de energía eólica en la zona del Istmo de Tehuantepec. En fin, José Ramón Cosío, gusto en saludarte, buen día. Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, de bote pronto, José Ramón, de nueva cuenta el presidente de la República tomando los instrumentos de difusión del gobierno mexicano para ir en contra de una persona, en este caso de un ciudadano, porque un ministro en retiro de la Corte, hasta donde entiendo, es un ciudadano, José Ramón. Sí, a ver, yo creo que el orden debía ser, perdóname, al revés. El problema es, a mí me preocupa más lo del juez, porque el juez está en funciones, el juez tuvo una suspensión, a mi parecer, correctamente emitida. La gente ha estado confundiendo amparo con suspensión, y en la suspensión pues simplemente lo que hace es paralizar la aplicación de la ley hasta en tanto se resuelve el fondo del amparo. Sí. Entonces yo creo que es muy desafortunado que el presidente utilice la tribuna para denostar a un juez cuando pues tiene un recurso de queja, para que en caso de que no le guste la decisión del propio juez, pues se impugne ante el tribunal colegiado. Entonces yo creo que ahí es la primera parte donde el asunto pues no marcha bien, insisto, porque hay un recurso judicial preciso, concreto, eficaz, que puede ser utilizado para revocar la suspensión. Pero suspensión que calificas de correcta. Sí, y si no le gusta, pues de verdad que tiene abogados de importancia el presidente como para poder hacer la impugnación y pues discutir eso en los juzgados. Pero salir a denostar al juez así de entrada, como que por el hecho de haber otorgado una suspensión es corrupto o está alineado con intereses, pues sí me parece muy preocupante, porque es un juez en funciones, es un juez especializado y es un juez que tiene una fama, pues al menos hasta este momento, pública muy muy buena, ¿no? Entonces creo que eso no ayuda a la construcción, pues ya no digamos de un Estado de Derecho, sino de una convivencia mínima, ¿no? Uh-huh. Por una parte, ¿no? Y segundo, lo mío, pues sí, yo creo que también el presidente o quien le hizo la tarjeta, más bien, pues escogió los casos que no le gustaron, porque pues a lo mejor el presidente podría recordar que la única persona de los 11 que estuvo de acuerdo con el caso de la consulta popular para la energía eléctrica fui yo. Sí. Pero esas cosas me parecen peculiares, por no decir pintorescas, que escoja los casos. Y de los casos que está mencionando, pues yo lo único, por ejemplo, en el caso del ABC, mi discusión era, y sería interesante que el presidente se enterara, que mi discusión era precisamente lo que él dice.
si podría subrogarse o no los servicios del Seguro Social a particulares. A mí me parecía que en ese caso eso era lo verdaderamente importante. En el de Florence Cassés, yo lo único que decía es que regresara su caso al tribunal colegiado para que se le juzgara con las pruebas que quedaban. En el caso Televisa me declaré impedido porque cuando yo estaba de profesor, antes de ir a la corte, asesoré la ley. Es decir, me parece que está muy mal formulada la tarjeta que le mandaron y que leyó esta mañana. Atenco Medina Mora también recordamos, porque lo platicamos contigo en su momento, José Ramón. Claro. 2006, hace, ¿qué son? 14 años, 15 años. Sí, y en ese caso de Atenco, la única cuestión que decíamos es que la responsabilidad no subía hasta el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, sino que la responsabilidad quedaba en los mandos operativos. Desde luego se abrió la investigación, desde luego aceptamos que se diera esa investigación, pero eso dijimos, llega hasta los mandos operativos por la forma en la que estaba conformada la ley, las leyes del Estado de México y la Procuraduría General de la República, pero que se declararon violaciones, pues se declararon. Es decir, me parece que la nota está mal hecha o con una mala intención, que es lo que pienso, para tratar de denostar a una persona que, como dices tú, pues hoy soy ciudadano. Y algo que sí me gustaría dejar claro, y gracias, Ciro, por la oportunidad, es que yo no estoy trabajando con Claudio X González ni con el buró, como dice él, no sé a qué se refiere con buró, pero con el buró de abogados, etcétera. Al contrario, yo estoy haciendo algún tipo de cosas, por cierto, algunas relacionadas con su gobierno y con otros, ¿no? Les ayudé en el Plan Nacional de Derechos Humanos y en algunas otras cosas que me han pedido, cosa que pues les agradezco. Pero entonces es esta parcialidad de los datos, es esta idea de mostrar la parte que les conviene, ocultar la otra parte que no les conviene. Es decir, ahí me parece que sí hay pues una intencionalidad, ¿no? Y salirse por otro lado de la discusión del juez, que es la verdaderamente importante para referirse a mi persona, ¿no? Bueno, pues lo veremos. Cerraron filas los abogados el viernes y el fin de semana, pidiéndole al presidente respeto a la separación de poderes, respeto a las decisiones de un juez, del Poder Judicial. Y con toda razón, porque mira, los procesos judiciales, pues son juegos muy complejos. Las personas van a audiencia o van a la demanda, presentan sus argumentaciones, el juez tiene que resolver de inmediato si se otorga o no se otorga la suspensión. Algo que no se ha estado discutiendo es que la suspensión se otorga siempre. La Constitución prevé el otorgamiento inmediato de la suspensión. Al revés, tienes que demostrar por la autoridad por qué razones no se podría otorgar la suspensión. Entonces, otorgar una suspensión respecto de un amparo, pues no le veo la novedad. Lo curioso es cuando no se otorga. Entonces, creo que tenía toda la razón los abogados, los jueces, abogados del extranjero, los académicos, en el sentido de decir, pues aquí no hay ninguna novedad, se otorga la suspensión. Pero insisto, en lugar de regresar a la arena estrictamente judicial a discutir los temas conforme a los recursos, pues entonces se sale completamente el asunto de cauce y se empieza a denostar al juez, a suponer una serie de conspiraciones que pues habría que demostrarlas, pero me parece que antes que todo bajo el respeto judicial a la autonomía y a la independencia. Por eso me pareció muy correcta la reacción de la profesión y en general pues de muchas personas para no defender al juez, porque el juez no necesita en sí mismo que lo defiendan, sino para defender su decisión, que es lo verdaderamente importante, Ciro. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, Ciro. Y ante esto, pues resignación. Pues sí. Ante estas ofensivas mañaneras, resignación. Sí, gracias, querido Ciro. Gracias. Bueno, un abrazo, hasta José pronto. Ramón Cosío, Gracias. ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Ecuánime, tranquilo. Sí, tranquilo y creo que muy claro en decir lo que realmente importa y lo que realmente preocupa es el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien otorgó una suspensión provisional en contra de la reforma eléctrica.
es decir, congela la aplicación de la ley en lo que se revisa el fondo del amparo. Ahora, tranquilo el ministro en retiro Cosío, pero dice lo importante es el caso del juez. Bueno, ¿ya terminó? ¿Sigue con el tema Cosío? Empiezan las preguntas y le preguntan justamente sobre el tuit que publicó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, el fin de semana, y le preguntan qué más van a hacer si no funciona esta queja. El presidente dice, no es solo un tema jurídico, es también lo político. Dice, la gente por lo general, dice, y no es fácil para nadie saber lo que es una suspensión y qué es un amparo en definitiva. Dice, ¿qué es lo que se difundió? Se difundió que se detuvo la ley. Entonces, ahora de lo que se está quejando, pide también que le pongan los titulares de esos días. Ahora de lo que se está quejando es de cómo se difundió la noticia. Pues sí, lo acaba de decir con toda claridad José Ramón Cosío. No es un amparo, es una suspensión provisional que por lo pronto, y hasta que no haya otra determinación de otra instancia, paraliza, no cancela, no suprime, no invalida, paraliza la aplicación de esta ley que había sido promulgada. ¿Qué día fue promulgada? El martes, el miércoles, a principio de semana. La paraliza, que es lo que, por eso se llaman suspensiones, la suspende hasta que no haya otra resolución. Bueno, ¿vamos a pausa? Sí, vamos a pausa, en lo que el presidente sigue quejándose de cómo se difundió esta noticia. Y ahora van los medios. Ahora van los medios por no informarle bien a la gente qué es lo que se resuelve. Volvemos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.